guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Que en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para
recursos y no funcionó, sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor. Y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esta paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró, todo se llevó. Me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esta paz que solo tú das. Lléname de ti, que yo quiero más de tu paz. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esta paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, oh, tú me das libertad, tú me das libertad. Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo, y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Qué bueno vernos nuevamente aquí en su programa de producciones Centro Victoria, dándole gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta ustedes con el mensaje eterno de la palabra de Dios, con un mensaje de optimismo, de fe, de confianza, de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que aunque sabemos que hay momentillos difíciles y hay luchas y adversidades,
la Escritura garantiza la victoria. Dice que en todas estas cosas somos no vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea el honor, sea la gloria. Y esta ocasión, pues, queremos desearles que tengan un sábado extraordinario y un inicio de semana aún mejor todavía. Estamos contentos, agradecidos con Dios por tantas bendiciones que día a día derrama sobre nosotros. Y como decía el salmista, debemos de bendecirlo a Él. Bendice alma mía al Señor y no olvides. A veces tenemos la memoria un poco flaca. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y empezamos por ahí porque esa es la bendición pues mayor de todas. ¿De qué nos serviría tener la alacena llena de alimentos, vivir en una mansión, manejar un automóvil del año y luego pues morir y estar perdidos eternamente? Por eso la primera bendición dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él sana tus dolencias, Él sacia de bien tu boca, Él te corona de favores y de misericordias, y te trata como rey, como reina, te corona. Ese es parte del mensaje de la Biblia, parte del mensaje del Evangelio. Pues bien, como siempre, invitándolos, ojalá ya los que tienen la costumbre de seguir esta programación, pues invitarlos para que tengan una Biblia ahí a mano, para que puedan verificar lo que estamos diciendo, para que busquen los textos, no importa si está en una versión un poquito diferente, usted se va a dar cuenta que el contenido, la esencia del mensaje siempre es la misma. Ojalá que tenga un bolígrafo, un lápiz a mano, que pueda tomar notas, para que no sea nada más un rato ahí de sentarse como a mirar un programa de televisión o una telenovela, sino para que sea un tiempo de aprendizaje, un tiempo de comunión con Dios a través de su palabra. En esta ocasión vamos a estar estudiando un texto muy interesante que está en el Nuevo Testamento, en el tercer evangelio, el evangelio de Lucas, el capítulo 11. A mí me encanta el evangelio de Lucas. Lucas era un historiador, a mí me gusta la historia. Lucas era médico, era una persona preparada, era una persona que pues tenía una base cultural muy interesante cuando se convierte al evangelio. Lucas no fue discípulo directo del Señor Jesús, fue discípulo del apóstol Pablo. Pablo lo ganó para Cristo, Pablo lo bautizó probablemente y le acompañó en muchos de sus viajes. Y gracias a la pluma de Lucas, pues tenemos dos libros muy importantes para entender el ministerio de Jesús y el nacimiento de la iglesia cristiana. Son el Evangelio de Lucas, que vamos a estar tratando hoy, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El texto al que hago referencia, que vamos a estar tocando, está entonces en Lucas capítulo 11, y vamos a leer completos desde el versículo 14 hasta el 23 inclusive. Es probable que hoy no nos alcance el tiempo para terminar la lectura de este pasaje y el comentario, pero entonces les invito de una vez cordialmente para que nos acompañen mañana domingo a las 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Vamos a estar con la segunda parte de este pequeñísimo estudio, que es muy básico, muy elemental, pero que confiamos en Dios que a través del Espíritu Santo Él pueda abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento y ver algunas realidades muy importantes para nuestra vida espiritual. El texto dice así, Lucas 11:14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence,
le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Muy bien, entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el versículo 14. Lucas nos ubica en el escenario y nos dice que el momento en que el Señor da esta enseñanza surge a raíz de un milagro que él hace un milagro de liberación, hace un milagro de sanidad. Nos cuenta que hay una persona que tenía un demonio, dice Lucas. Yo sé que mucha gente hoy en día no cree en los espíritus inmundos y no cree en los demonios, pero recordemos que Lucas no era un campesino, un pescador como el resto de los discípulos de Jesús, que no habían tenido estudio ni preparación. Era un médico, era un historiador, era una persona fogueada que había viajado por diferentes naciones y lugares y que analiza las cosas con un ojo quizá más crítico que los otros evangelistas. Dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. El ser mudo es una discapacidad, es un problema que padecen y sufren muchas personas. No quiere decir eso que es que tengan un demonio en cada uno de los casos, nada más que en este caso específico había un hombre que estaba afectado por un espíritu demoníaco. Lo que Lucas nos está diciendo, que le impedía hablar. Este hombre estaba mudo y la mayoría de personas pueden hablar. Lo que ocurre es que mucha gente nace sorda, o alguna gente nace sorda, y entonces pues no pueden, tienen el aparato fonético bien, pero no pueden hablar porque no escuchan. Este caso no es un caso de esos. Era un hombre que en algún momento de su vida quizá pudo hablar, o una mujer, no sabemos. Dice que Jesús, el mudo habló, por lo que suponemos que era un varón. El mudo habló. Yo lo que entiendo, y me puedo equivocar, es que esta persona, repito, hablaba antes, tuvo un caso de posesión demoníaca y este espíritu que había en él le impedía hablar. Jesús lo miró, lo diagnosticó, se dio cuenta que no era un caso de una persona que tenía sordera desde su nacimiento, que no era un sordo congénito, sino que era otro tipo de cosas, y entonces expulsó el demonio, lo echó fuera, hizo lo que llamaríamos una liberación. Y en el instante que este espíritu sale, el mudo habla, su aparato fonador estaba en perfectas condiciones, habla. Y la gente lo escucha hablar y se maravilló. Ese es el resultado del milagro, porque es un milagro lo que está ocurriendo. La gente se maravilla, ¿por qué? Porque conocían a este hombre. Ahí no había truco, era alguien del pueblo, de la aldea, sabían que tenía esta discapacidad y de pronto lo escuchan hablando normalmente y se dan cuenta que algo sobrenatural acaba de ocurrir. La gente se maravilló, pero no toda la gente. Dice el verso 15, algunos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Vea qué extraños somos los seres humanos. Tenemos un grupo de gente que están viendo al mismo enfermo, están viendo al mismo sanador, están mirando el mismo milagro. O sea, la escena es la misma para todos, pero las reacciones son completamente distintas. Por un lado hay una reacción de humildad, de alabanza, de gratitud, de asombrarse y maravillarse, ante el poder de Dios. Es lo que aparentemente hace la mayoría. Hay otros que se emocionan con el milagro y quieren ver más milagros. Entonces estos otros, dice el versículo 16, para tentarlo, le pedían señal del cielo. O sea, ¿qué más señal? Acaban de ver un milagro extraordinario, acaban de ver algo fuera de serie, algo que no se ve todos los días y que la mayoría de nosotros no hemos visto en toda nuestra vida. Lo acaban de ver, saben que lo que ocurrió tiene que tener un origen divino, sobrenatural, pero quieren ver más milagros. No les interesa honrar al que hizo el milagro, no les interesa obedecer a Cristo ni aprender de Él. Lo que quieren es más emoción, más milagros, más show. Muy bien, y hay un tercer grupo entonces. Tenemos los que se maravillan, los que se asombran, tenemos los que quieren más emociones, y hay otros que definitivamente no pueden negar que lo que acaban de ver es sobrenatural. Pero entonces, porque en el mundo sobrenatural hay dos reinos, en el mundo espiritual hay dos reinos, está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Y están claramente delimitados, claramente marcados. Como no quieren aceptar que Jesús es el enviado de Dios, como no quieren aceptar lo que Jesús dice de sí mismo, y tampoco pueden negar
que acaban de presenciar un milagro. Entonces dicen, sí, ocurrió un milagro, ocurrió una liberación. Sí, es cierto, este hombre sanó al mudo. Sí, es cierto, este hombre echó fuera un espíritu inmundo y tiene un poder que nosotros no tenemos, tiene un carisma que nosotros no tenemos. Pero ese poder no se lo ha dado el Dios del cielo, ese poder se lo dio Belcebú, el príncipe de los demonios. Imagínese usted. Belcebú es una palabra que todavía hoy en día utilizamos. En realidad, el original habla de Baal Zebub. En la época del Antiguo Testamento, todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, los filisteos, los heteos, los jebuseos, adoraban a una divinidad que conocían como Baal, como el Señor, Baal. Y ese Baal tenía muchas advocaciones, muchos segundos nombres, muchos apellidos, si me permite la expresión. Había Baales en cada nación, había Baales en cada ciudad, había Baales en cada pueblo. Y probablemente el peor, para decirlo así, el peor de estos Baales era Baal Zebub, porque los judíos que están ahí dicen que este era el príncipe de los demonios. Y Baal Zebub lo que significa es el señor de las moscas. Eso, cuando decimos Belcebú, lo que estamos diciendo realmente es el señor de las moscas, el señor de la sociedad, el señor de la inmundicia. Piense usted qué terrible dureza de corazón. Están viendo el milagro, están viendo el resultado de un hombre que no podía hablar, ahora habla perfectamente, y en lugar de darle gloria a Dios, o en lugar de aceptar su ignorancia espiritual, se atreven a blasfemar y se atreven a decir que si es cierto que Jesús tiene estos poderes, los tiene porque el príncipe de los demonios se los da. Jesús dice, conociendo los pensamientos de ellos, dice el versículo 17, les dijo, y aquí viene la parte de la enseñanza. En realidad no parece como que el Señor se ofendiera. Quizá nada más sintió compasión ante tanta ignorancia, ante tanta soberbia. Quizás se desilusionó un poco de ver la ingratitud de la gente, pero la reacción del Señor es enseñar. ¿Y qué es lo que enseña? Porque eso es lo que nos vamos a estar basando hoy y mañana, si Dios así lo permite. Dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Este es un principio eterno, es un principio de orden espiritual, es un principio de orden político, de orden económico, de orden familiar. Deberíamos subrayar ese texto y meditarlo, leerlo muchas veces. Vamos a ver qué dice el Señor. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, cae al suelo, eso es lo que quiere decir. Y una casa dividida contra sí misma cae. Olvidémonos ahorita del contexto y pensemos nada más en esta afirmación que está haciendo el Señor. ¿Cómo empiezan a caer las naciones? ¿Cómo empiezan a caer los imperios? Empiezan a caer por conflictos internos. Cuando los enemigos de afuera, cuando el enemigo externo ataca, normalmente ya lo que encuentra son naciones debilitadas, lo que encuentra son reinos o imperios debilitados. ¿Por qué? Porque a veces durante muchísimos años o décadas ha estado habiendo luchas, controversias, discordias, y la energía y los recursos económicos y emocionales y militares se han ido gastando, y la situación llega a tornarse tan grave, tan difícil, de tanta vulnerabilidad, que entonces los enemigos huelen sangre y empiezan a acercarse en las fronteras hasta que el reino es destruido. Y lo mismo se puede aplicar a una empresa donde el gerente quiere una cosa y donde los empleados quieren otra y los dueños piensan otra cosa distinta. Lo mismo se puede aplicar a una familia. En el momento que empieza la división, en el momento que empieza la controversia, empezamos a debilitarnos y a gastarnos a nosotros mismos. Esta es la historia de tantas iglesias, es la historia de tantas denominaciones, es la historia de tantas familias y de tantos países y naciones. Parece que el único que entendió o que creyó lo que Jesús estaba diciendo en ese momento fue Satanás. Porque los cristianos siguen divididos, buscando las cosas más insignificantes en un versículo para pelearse con los de la iglesia de la par, para tratar de herejes a los que no se visten como ellos o piensan como ellos o tienen una liturgia semejante a la que ellos celebran. Lo mismo ocurre en las familias, discusiones, pleitos, desavenencias por cualquier cosa, por un quítame allá estas pajas, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, esposos contra sus mujeres, mujeres contra sus maridos, suegros y suegras.
nos damos cuenta de que si hay algo que realmente cuesta es conseguir esta unidad de propósito, esta unidad de visión, la unidad de meta, no la uniformidad, porque en ninguna parte de la Biblia nos exige, ni nos pide, ni nos manda que seamos uniformes. Cada uno de nosotros tiene su manera de pensar, de creer, de ser, de adorar a Dios, de acercarse al Señor. El problema estriba cuando creemos que mi forma de ser, mi forma de creer y mi forma de adorar es la única correcta y la única que Dios acepta, y que todos los que no se comporten con uniformidad respecto a lo que yo hago están mal. Entonces empiezan las contiendas, empiezan las divisiones, empiezan los desacuerdos, empezamos a debilitarnos, y por eso nos damos cuenta que constantemente hay una caída enorme. Casas están cayendo, familias están cayendo, iglesias están cayendo, empresas, naciones. El enemigo explota esta tendencia humana de creernos los únicos poseedores de la verdad, de creernos los únicos que tenemos la sana doctrina, de creernos los únicos que estamos en el camino verdadero y que tenemos la razón. El enemigo explota esta tendencia a nuestra carne, y entonces lo que genera es división y contienda en todos los niveles. Estoy hablando, repito, de política, de finanzas, de familia, de iglesias. No importa, póngale el nombre que usted quiera. Y la otra cara de esta medalla, lo opuesto a lo que Jesús está diciendo, sería entonces que si un reino permanece unido, no puede ser asolado. Y si una casa permanece unida, entonces no va a caer, sino que va a permanecer. Así que deberíamos poner las barbas en remojo, deberíamos enfocarnos mucho en esto y empezar a tratar de aplicarlo en tantos niveles como nos sea posible. Una forma de cerrarle la puerta al enemigo, entonces, es dejar de creer que cada opinión nuestra y cada acto nuestro está 100% justificado y el de los demás no. Aquí yo creo que hay un principio espiritual, hay un principio de guerra espiritual en el buen sentido de la palabra, que deberíamos tomar para nosotros y que deberíamos, insisto, leer este texto, meditarlo. Parece muy sencillo, pero en realidad no. No es ni muy sencillo de comprender ni muy sencillo de practicar, porque tenemos esta debilidad en nuestra naturaleza y podemos superarla con la ayuda de Dios, y esa es la ventaja. Ahora, ¿por qué Jesús sale con este texto? ¿Por qué sale con esta frase? Porque es para explicarle a sus adversarios en el versículo 18. Les dice, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera a los demonios. O sea, la pregunta de Jesús es una pregunta de lógica elemental. O sea, Satanás, un demonio tenía poseído a este señor y no le permitía hablar. Ahora ustedes dicen que otro demonio me usa a mí para echar fuera aquel demonio. Si eso fuera cierto, les dice Jesús, pues entonces el reino de Satanás se habría caído hace tiempo, si estuviera dividido contra sí mismo. El enemigo no está luchando contra él mismo, está luchando contra la iglesia, está luchando contra los hombres y las mujeres que temen a Dios, que sirven a Dios, que buscan del Señor. Esa es la batalla de él. Tiene que venir alguien con otra fuente de poder, con otra fuente de autoridad, para poder quebrantar el poder de este espíritu. Ese es el argumento de Jesús. Ahora, pasa a un segundo argumento, versículo 19. Les dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que en esta época parece que había una cantidad enorme de episodios en los que espíritus inmundos se manifestaban. Jesús los echaba fuera, ellos le gritaban que no los atormentara. Hay casos de posesión demoníaca en la Biblia de muy diferentes tipos. Los apóstoles tuvieron luchas también de esta naturaleza, y por lo que Jesús dice aquí, nos damos cuenta que también dentro del judaísmo, dentro del movimiento que existía antes de que Jesús empezara su ministerio, antes de que Juan el Bautista empezara su ministerio, antes de que los apóstoles continuaran el ministerio de Jesús, también dentro del judaísmo se practicaban este tipo de liberaciones o exorcismos. Cuando llegamos al libro de los Hechos, nos habla de unos judíos, dice que eran exorcistas ambulantes, o sea que aparentemente los casos de posesión demoníaca eran tantos que aún el judaísmo tradicional reconocía esa operación del enemigo, esa de espíritus malignos en la gente, y había hombres que se dedicaban a viajar de aldea en aldea, de ciudad en ciudad,
para intentar echar fuera estos espíritus demoníacos. Entonces Jesús dice, los hijos de ustedes echan fuera demonios. ¿Por quién los echan entonces? ¿En el nombre de Jehová o por Belcebú? Esta es la segunda parte del argumento del Señor Jesús. Muy bien. Ahora termina él, concluye este alegato diciendo, pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, eso es una señal cierta de que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús gira por completo la orientación de la discusión esta, y lo que termina es haciendo una afirmación. Dice, la señal de que el reino de Dios está entre ustedes es que yo estoy echando fuera espíritus inmundos por el dedo de Dios, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios. Él me envió, me dio poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Yo soy la manifestación del reino de Dios en medio de ustedes. El reino de Dios empieza como algo pequeño, dijo Jesús, como una semillita de mostaza. Al principio solo un hombre. ¿Por qué el reino de Dios? Porque cuando pensamos en reino, pensamos en territorio, en ciudades, en murallas, en ejércitos. Pero es que el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es el lugar donde la voluntad del Padre se cumple, donde las cosas de Dios son prioridad. Y la primera persona que manifestó ese deseo de cumplir a cabalidad la voluntad del Padre, de cumplir al 100%, fue Jesús de Nazaret. Por eso él podía decir, el reino de Dios ya está entre ustedes. Los judíos esperaban la llegada de un rey, de un Mesías, que viniera con un caballo galopando y con miles de soldados detrás y degollara a los romanos y a los infieles, a todos los paganos, y conquistara la tierra en un baño de sangre. Así era como ellos se imaginaban el reino de Dios, la mayoría, y luego estableciera un reinado de paz. Pero lo que Jesús está diciendo, el reino ya llegó, aquí está, soy yo. Y la señal de que el reino está entre ustedes es que tengo poder y tengo autoridad sobre el reino de las tinieblas. Llegó un reino más fuerte, llegó un reino más poderoso, y una señal, un signo de que eso es así, es que acabo de sanar a este mudo delante de ustedes. He limpiado leprosos, he sanado enfermos, he resucitado muertos. Entonces ustedes deben de creer que ya el reino de Dios se aproximó, que ya está, que estamos aquí. Es como cuando un niño, o cuando éramos pequeños y en una laguna o en una especie de charco tirábamos una piedrecita, ¿no? Una piedra pequeña, cae en el agua que está tranquila, que está serena, y se hace un círculo pequeñísimo. Pero ese círculo luego se expande y se van haciendo círculos concéntricos cada vez más y más grandes, y depende de la fuerza con la que tenemos la piedra esta, pues al final las ondas van a chocar contra los lados de la charca o de la laguna. Pensemos en el reino de Dios como algo así. Al principio es algo diminuto, pequeño, es un hombre nada más, caminando allá en la tierra de Palestina, en el Medio Oriente, y luego ese hombre se convierte en 12, y esos 12 llaman a 70, y ya tenemos 83, y luego uno de los 12 originales predica el día de Pentecostés y se convierte en miles, y luego esos miles siguen predicando y se convierten en más, y la onda se va expandiendo y haciendo más grande cada vez, hasta que hoy día somos millones, de todas las razas, de todas las lenguas, de toda tribu y nación, en todos los confines de la tierra. Es maravilloso. La iglesia debería ser la manifestación visible del gobierno de Dios, del reino de Dios en la tierra. Debería ser un lugar de unidad, debería ser un lugar de perdón, debería ser un lugar de servicio, debería ser un lugar de adoración, debería ser un lugar donde levantamos a los que caen, debería ser un lugar donde restauramos a la gente, donde nos preocupamos, no por lo que las personas tienen, sino por lo que las personas son. Porque el mundo no tiene otra oportunidad de entender lo que es el reino de Dios si no lo ve operando y funcionando, si no lo ve activo en medio de nosotros. La gente no lee la Biblia. La inmensa mayoría de personas que no son creyentes no se van a tomar la molestia de comprar una Biblia y sacar horas para leerla y estudiarla. Pero la gente nos lee a nosotros. Por eso la Biblia dice que somos cartas leídas delante de todos los hombres. Quizás su vecino no sabe ni qué es segunda a los tesalonicenses, pero sabe si usted discute con su esposa, sabe si usted le grita a sus hijos, sabe si usted cuida a su mascota o no la cuida.
sabe si su casa está limpia o está desordenada. La gente, aunque usted no lo crea, nos está leyendo. Porque no tienen otra opción. No es porque son entrometidos, no es porque son fisgones, es porque no tienen otra opción. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos creyentes, que somos reyes y sacerdotes de Dios en este planeta. Entonces la gente, repito, no va a ir a comprobar en la Biblia. Usted puede citarle 100 versículos a su vecino o al compañero de trabajo. Pero no crea que él se va a tomar la molestia de ir a comprar una Biblia cuando pasa frente a la librería e ir a la casa y ponerse a investigar si los textos que usted le dijo estaban ahí. Lo que él quiere ver es si realmente cuando hay que servir usted está presente. Si cuando hay que consolar a alguien usted está ahí. Lo que él quiere ver es si usted es una persona optimista, positiva, de fe, amable, gentil, generosa. Tal vez nosotros hoy en día no estamos sanando mudos, ni estamos limpiando leprosos, pero el mundo necesita señales de que el reino de Dios está vigente, de que está en medio de ellos y que está creciendo. Y esa señal, querido hermano, somos usted y somos cada uno de los que invocamos el nombre del Señor. No somos perfectos, ni Dios espera que lo seamos, ni la gente espera que seamos perfectos. Pero lo que Dios y la gente esperan es que seamos consecuentes, que nos comportemos y vivamos a la altura de ciudadanos del reino de Dios. Entonces, la parte emocionante de este estudio es la que sigue, y yo lo invito para que no se la pierda. Repito, mañana domingo, 9 de la mañana, hora de Costa Rica, lo esperamos aquí en su programa de Producciones Centro Victoria. Que Dios les bendiga.
la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está, sus promesas cumplirá.